Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Rodríguez, soy desarrollador web y tengo un poco más de 7 años de experiencia en este mundo. En este tiempo he tenido la oportunidad de participar en distintos equipos internacionales, desarrollando proyectos para Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Y ahora estoy empezando en el mundo de YouTube porque aunque reconozco que no soy el mejor desarrollador del mundo, siempre hay mejores desarrolladores que uno, sí me gusta enseñar lo que sé, lo que aprendo. Me fascina enseñar a otros y siento que no hay mejor manera de uno aprender y profundizar en algo que enseñarlo a los demás. Pero para empezar, me gustaría hablar de un tema que muchos desarrolladores hablan y algunas veces de forma un poquito acalorada. ¿Qué lenguaje de programación es el mejor? Quédate conmigo porque hablaremos de este tema. A menudo, cuando estoy navegando en las redes sociales, me encuentro algunas conversaciones en unos posts sobre programación y de repente salta uno que comenta una frase tipo a mí no me gusta JavaScript, y viene otro y lo defiende, y viene otro y lo critica, y después comienza una conversación acalorada sobre que si este lenguaje es mejor que aquel, no, que si PHP es mejor que JavaScript, no, que JavaScript es mejor que PHP, no, que PHP o Python es mejor que Node.js. Por cierto, Node.js no es un lenguaje de programación, es un runtime de JavaScript. No, que si Python es el mejor porque no usa punto y coma. No, que si los lenguajes de alto nivel no son lenguaje de programación como tal, o no significa programar como tal porque no tienen ideas de los conceptos que implican los lenguajes de más bajo nivel. No, que si Char es mejor que Java, y pare de contar. Y más que todas estas conversaciones suelen tenerlas aquellos desarrolladores que están empezando en el mundo del desarrollo, de la programación. Y en todas estas conversaciones lo que he podido percibir es que suelen dar opiniones personales. No suelen dar opiniones objetivas de por qué comentan o defienden que un lenguaje de programación en sí es el mejor. Pero el problema está en convertir esa opinión personal en un hecho, convertirla como en una realidad y que los demás deben aceptarla y cerrarme a la idea de que otras personas puedan tener una opinión diferente. Pero entonces, ¿qué es lo que convierte a un lenguaje de programación el mejor? Muchas personas suelen basarse en estadísticas para demostrar cuál es el mejor lenguaje. ¿Es esto la base para entender cuál es el mejor lenguaje de programación? Pues si es así, vamos a ver unas estadísticas de Stack Overflow. Para el año 2020, que ha sido la última encuesta que se ha hecho para cuando estoy grabando este vídeo, uno de los temas que trataron fue las tecnologías más populares, ¿no? Y en la sección de programming, scripting y lenguaje de marcado, nuevamente dice que por varios años ya, sorprendentemente, JavaScript sigue encabezando como el lenguaje más popular. Tanto para los desarrolladores profesionales como para todos los desarrolladores, ya sea los que lo hagan por hobby o en su tiempo libre y demás, ¿no? JavaScript gana con un 69,7%. ¿Significa esto que JavaScript es el mejor lenguaje de programación? Realmente no. Existen otras estadísticas también donde, por ejemplo, apunta que Java es más popular. Por ejemplo, si le pregunto a Alexa cuál es el mejor lenguaje de programación, ¿qué me dice? Alexa, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? Java es el lenguaje de programación más utilizado. Se estima que cuenta con unos 9 millones de desarrolladores en todo el mundo. Como podemos ver, las estadísticas como tal no reflejan un hecho tácito sobre cuál es el mejor lenguaje de programación. ¿Cómo responder esta pregunta? De la manera más objetiva posible, puedo responder con que no hay manera de saberlo.
No hay manera. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación se diferencian unos de otros. Podemos pensar en dos factores. Uno, ¿con qué objetivo fue creado un lenguaje de programación? ¿Para qué se usa? Y dos, las necesidades o circunstancias de un equipo de desarrollo como tal. Y pensando en primero, ¿para qué está hecho un lenguaje de programación? Hay algunos que piensan que mientras de más bajo nivel sea un lenguaje, mejor es. Porque eso sí que significa desarrollar. Saber cómo funcionan los procesos en el procesador, saber administrar la memoria RAM. Y esos conceptos, cuando tú estás desarrollando en un lenguaje de alto nivel, no te preocupas por esto. ¿Vale? Tú no te preocupas, por ejemplo, en JavaScript, desarrollar un recolector de basura. Y algunos piensan, sí, no, es que prefiero que un lenguaje sea fuertemente tipado, a uno débilmente tipado, que sea orientado a objetos, o que sea funcional, o que sea multiparadigma. Realmente estos conceptos no implican mucho. Y es que hay que entender que estos distintos lenguajes en realidad manejan distintas capas de abstracción. Esto sería como tratar de comparar, no sé, taladros con destornilladores. Son herramientas que son útiles cada cosa. O una es más sencilla que la otra, pero están hechos con propósitos distintos. Ninguna es mejor que la otra, aunque una sea más sencilla. Comparemos por un momento tres lenguajes: C, C++ y JavaScript. ¿Qué lenguaje es mejor? Sin duda alguna, C es el mejor si, por ejemplo, quieres desarrollar un sistema operativo, porque te permite administrar la memoria RAM, orquestar los procesos en el procesador. Obviamente te tienes que preocupar cómo hacer esto bien, cómo desarrollar una arquitectura que te permita gestionar estos procesos de una manera efectiva, o si no va a ser muy lento o vas a tener pérdida de memoria y lo peor aún, vas a crashear el sistema. Pero si, por ejemplo, quisiéramos hacer un sistema operativo con JavaScript, no tiene sentido, no se puede, no lo lograríamos. Así que JavaScript no es el mejor para desarrollar un sistema operativo, evidentemente. Preferiríamos usar C directamente. Pero ¿qué pasaría si intentáramos utilizar C para desarrollar una aplicación web o una página web? Técnicamente es posible, pero te tendrías que preocupar por conceptos y cosas que no deberías preocuparte en el momento de hacer una aplicación web. Para poner un ejemplo, imagina que necesitas cavar un hueco. Evidentemente necesitas para cavar un hueco una pala, una herramienta diseñada para eso. Técnicamente es posible cavar el hueco con la máquina que hace las palas, pero ¿tendría esto sentido? ¿O tendría sentido que tú te pusieras por tu cuenta a hacer la máquina que hace las palas y hacer una pala, preocuparte si la pala está bien hecha y después con eso cavar el hueco? Evidentemente que no tiene sentido. Lo mejor es ir a un mercadillo, comprar una pala y no preocuparte si la pala, cómo está hecha las palas. No es tu trabajo, no es tu tarea, no es tu preocupación. No es necesario que tú conozcas esas distintas capas de abstracción. Por eso está de que si, por ejemplo, si quieres desarrollar un navegador web como Firefox, como Google Chrome, lo mejor es optar por ejemplo, C++. Y si quieres desarrollar, por ejemplo, también un JavaScript Engine que ejecute JavaScript en el desarrollador, sin duda C++ es la mejor opción. Pero si deseas desarrollar una aplicación web entre estos tres lenguajes, C++ y JavaScript, evidentemente lo mejor es optar por JavaScript. Ahora bien, quizás algunos se pregunten o digan, bueno, pero es que yo sé que hay lenguajes que tienen distintos propósitos, pero hay lenguajes que, aunque sean distintos, pueden hacer lo mismo. Hay lenguajes que, aunque sean distintos, por ejemplo, pueden hacer aplicaciones web. ¿Cuál es el mejor? Y es lo que nos lleva al segundo punto que había planteado, que depende de las circunstancias y necesidades de cada equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque en el mundo real, la programación sucede trabajando en equipo.
Y muchos de esos equipos son consultoras que se dedican a desarrollar productos para otros. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que existe un equipo que se encarga de desarrollar soluciones para arquitecturas Microsoft. ¿Cuál lenguaje es el mejor para ello? Evidentemente necesitan usar tecnologías basadas en .NET. Ahora imagina que este mismo equipo tiene la necesidad de desarrollar una aplicación web, ya sea para ellos o para otra empresa a la que presten servicio. Tendría sentido que ellos se pusieran a aprender, por ejemplo, Vue.js, Angular o React, o Django u otras tecnologías. Si tienen ya desarrolladores que cuentan con esa experiencia, lo más probable es que los usen. Sin embargo, si no es así, lo mejor para ellos sería optar por tecnologías .NET también. Por ejemplo, se me ocurre ASP.NET para desarrollar estas aplicaciones. Y este mismo ejemplo se podría extrapolar, por ejemplo, a desarrolladores de Python. Quizás, no sé, desarrolladores que se encarguen de hacer herramientas de Machine Learning o Hacking Tools. Y necesiten también de hacer una API REST, por ejemplo, lo más seguro es que opten por usar Flask. O si necesitan también hacer una aplicación web, lo más seguro es que utilicen tecnologías como Django, que se adecúan más a ello y que conocen con más facilidad. Y desarrolladores de JavaScript, por ejemplo, que están acostumbrados siempre a desarrollar sus proyectos con JavaScript y necesitan hacer un web service o una API REST, sin lugar a duda van a preferir utilizar tecnologías basadas en JavaScript como Node.js con Express o Happy. Y de seguro puede haber muchos más ejemplos que en este momento no se me vienen a la cabeza. O sea que al fin y al cabo se termina convirtiendo en un tema de comodidad más que otra cosa. ¿Y qué hay de los freelancers? Pues sucede exactamente lo mismo. Porque si estás acostumbrado a hacer proyectos basados en un framework, lo más seguro es que los demás proyectos que hagas estén basados en el lenguaje del framework que manejes. Por ejemplo, si algún freelancer se dedica a hacer proyectos de WordPress, PrestaShop y esta clase de cosas, lo más seguro es que si le salga, por ejemplo, alguna necesidad de encargarse de hacer un web service, puede optar por PHP. Tecnología en la que él se desenvuelve y se sienta más cómodo. Pero ¿qué hay si tú lo que quieres aprender a programar? Y te preguntes, vale, yo entiendo el punto, pero yo todavía no estoy programando. ¿Qué lenguaje es mejor para aprender a programar? Y la verdad es que cualquiera sirve, porque si tú le preguntas a todo desarrollador, a un desarrollador que lleva trabajando con C toda la vida, ¿cuál es el mejor lenguaje para aprender a programar? Te va a decir, sin duda, aprende C. Igualmente pasa con los que manejan JavaScript, los que manejan Java. Te van a recomendar usar el lenguaje que están más familiarizado, porque lo más seguro es que ellos mismos hayan aprendido con esos lenguajes y sientan que das las bases necesarias para aprender a programar. O sea que cualquier lenguaje sirve. Sí te recomendaría que pienses un momento para qué quieres aprender a programar. Si quieres hacer una aplicación web, si quieres hacer videojuegos, si quieres hacer automatizaciones, si quieres hacer Machine Learning, y te investigues un poco sobre cuál es el lenguaje que más se usa para hacer estas cosas. O si hay algún framework para hacer lo que buscas hacer, qué lenguaje de programación es el que se usa en ese framework. Pero si lo que quieres aprender la lógica de programación, los conceptos claves de programación, lo que sí te recomendaría es que optes por un lenguaje que sea muy sencillo de instalar o de ejecutar en tu ordenador. Que no tengas complicaciones a la hora de, bueno, si quiero por ejemplo programar tal cosa, ¿qué necesito? Tengo que instalar esto, instalar lo otro, instalar aquel programa. A veces esas complicaciones suelen desmotivar y algunos dejan el interés de aprender a programar. Así que por ejemplo te recomendaría Python o JavaScript, que ya al tener un web browser en tu ordenador ya tienes el lenguaje a tu disponibilidad para echarle mano. O te puedes descargar Node.js para programar por ejemplo cosas en consolas con JavaScript. Python es muy sencillo también de ejecutar. Te instalas el IDE, el intérprete y puedes en pocos minutos empezar a programar. Hay otros lenguajes que sí son más complicados, que requieren instalar programas. Te recomendaría evitar estas cositas, a no ser que la necesites para lo que quieras aprender a desarrollar. Lo importante es dar el paso, aprender. Y ya verás que con el tiempo darás con el lenguaje o las tecnologías que son más cómodas para ti. Muy bien, en muchas ocasiones este roadmap lo vas
lo vas a atrasar a medida que vayas haciendo desarrollo de verdad. Pero en fin, comenté que iba a dar una opinión objetiva. Siento que traté de ser lo más objetivo posible al hablar de cuál es el mejor lenguaje. Pero al fin y al cabo se termina convirtiendo en una opinión personal. ¿Y tú qué opinas? ¿Piensas de manera parecida? ¿Piensas que no hay manera clara de saber cuál es el mejor lenguaje de programación? ¿Que todos tienen una buena utilidad para lo que fueron hechos? ¿O piensas de manera diferente? Cualquier opinión, cualquier comentario será bienvenido. Por favor, ponlo en la caja de comentarios. También te recomiendo que te suscribas porque vendrán más videos acerca de otros temas del mundo de la programación y de JavaScript que sé que lo vas a disfrutar. Muchas gracias por verme. Espero que estés de vuelta y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.